Este día estamos realizando la última reunión del Consejo Municipal de Desarrollo como lo marca la ley, ¿verdad? En esta oportunidad pues están participando los miembros de la municipalidad, instituciones de gobierno, sociedad civil, también la Junta Municipal de la Mujer y los COCODES de segundo nivel, ¿verdad? Como siempre lo venimos haciendo, ¿verdad? Hay una agenda establecida para desarrollar esta actividad del día de hoy y que precisamente lo que se está haciendo es de que hay 8 comisiones de trabajo, ¿verdad? Están haciendo su exposición, su presentación en relación a su plan de trabajo para el próximo año 2018, ¿verdad? Entonces, dentro de las comisiones, puedo mencionar a la Comisión de Educación, de Salud, de la FETARMA, la Comisión de la Mujer, de la COMUPRE, ¿verdad? La Comisión de la Juventud, el de Ordenamiento Territorial y de la Comusan, ¿verdad? Que el día de hoy, pues a través de nuestros coordinadores, se está haciendo la presentación en este comune, ¿verdad? Para que de esa manera iniciemos con buen pie el próximo año 2018. Dentro de cada plan que cada comisión está presentando, pues está contenido sus objetivos, sus actividades que va a realizar, quiénes son los responsables, los recursos que van a necesitar en cada comisión, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la Comisión de la Mujer, por ejemplo, uno de los objetivos de ellos es el desarrollo integral de la mujer, ¿verdad? Entonces van a realizar actividades también puramente con la mujer en el tema de desarrollo económico con grupos locales, actividades también sobre educación, ¿verdad? Entonces yo creo que cada quien tiene marcados sus ejes de trabajo, ¿verdad? Que lo han realizado como comisión, que en esta oportunidad pues es un buen mes para presentarlo para el próximo año. En la Comisión de Educación, una de las acciones que ellos tienen establecido dentro de su plan de trabajo es hacer algunas visitas también acompañado de las diferentes instituciones, los CTA, ¿verdad? Quienes conforman la comisión, visitas en algunas comunidades y en las escuelas, ¿verdad? La intención de esta es buscar cómo fortalecer también algunas actividades educativas, ¿verdad? Dentro de las comunidades y con acompañamiento, como les decía, con personal de educación y siempre pues aquí la responsabilidad directa de la comisión pues lo que trata es de cómo apoyar una educación de mejor calidad.